Ok, entonces ahora sí, ya la estamos grabando. Entonces, hoy estamos hablando de la diferencia entre lo que es la compensación que paga el seller y la concesión que da el seller. Entonces, me preguntan, vamos a ver acá, ¿las ofertas de compensación son obligatorias? Ahí está, la respuesta ¿cuál es? La respuesta es no, las compensaciones no son obligatorias. Yo estoy vendiendo mi casa y me dice, mire, me llama una Realtor, Golpe, pero Realtor, no, tú, ¿cuánto estás dando de compensación? Porque tú sabes que es obligatorio que me tienes que pagar. Yo decía, creo que le estás diciendo eso a la persona incorrecta. No es obligatorio. La compensación es facultativa. Yo tengo la facultad de darte una compensación o simplemente no dártela y tú se la cobrarías a tu cliente. Entonces, dependerá de usted determinar si la oferta de compensación está dentro de su enfoque para vender la propiedad o no. Así de sencillo, ¿no? Yo estoy vendiendo mi propiedad y tuve que decidir dar una compensación. ¿Por qué? Bueno, tú dirás, Golpe, pero si tú conoces el mercado y todo, bueno, la dinámica del mercado, me llama un realtor y me dice, ah, mira, tú estás dando compensación. Los primeros días le decía, no, porque yo soy broker, soy for sale by owner, voy a vender mi propia casa. Ah, bueno, no muestro tu casa. Chao, plin, trancado. Entonces, eh, tienes tiempo de esperar y poner tu cartera allí y que venga un cliente sin riarte y te compre. Sí, ah, bueno, entonces la vendes y no le pagas a nadie. No nos compliquemos la vida. El tema está en la parte ética y de ahí viene que el acuerdo de la NAR sí tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque los realtor anteriormente cuando veían en el MLS, fulanito ofrece el 3%, pues ni siquiera lo llamaba. Pero si ofrecía el 1, no lo llamaba. Entonces imagínate que la casa de los sueños de tu cliente era esa que ofrecían el 1% que estaba al lado del colegio, que estaba al lado de la casa de la suegra, que le cuida a los niños, pero tú nunca se la mostraste. ¿Por qué no se la mostraste? Bueno, porque me pagaban el 1. Y como me pagaban el 1%, estarás loca, yo no lo voy a mostrar. Entonces, y ahí viene una cosa muy importante, y la NAR le costó caro entender eso, le costó 418 millones de dólares, es el tema de la ética. Entonces, ¿qué es la ética? La ética es un tema muy filosófico de definir, pero una manera sencilla que yo veo que es la ética es no hagas lo que no te gustaría que te hicieran. Ah, qué interesante. O sea, si a ti no te gustaría, imagínate tú que tú seas la dueña, estés buscando una casa, confías en un realtor y ese realtor y tú le dices a ese realtor, mira, mi casa tiene que tener una ventana así que se vean bambú como la ventana de Belín y tiene que tener una cosa así. Y entonces tú descubres esa casa y tiene que estar al lado del colegio y tiene que estar al lado de mi suegra. Y descubres que esa es la casa, pero como te llamaste y no te están dando el 3%, sino el 1%, o no te están dando nada, tú dices, ¿sabes qué? No se la voy a mostrar a mi cliente. Ahora yo pregunto, ¿dónde está la ética ahí? ¿A ti te gustaría que te hicieran eso? ¿Tú le harías eso a otra persona? No. La ética profesional, yo particularmente le diría, mira, Evi, conseguí tu casa al lado del colegio, cerquita de tu suegra, con el garaje como quieres y hasta con la casita del perro incluida porque la trae, pero no está pagando comisión. Yo debo ofertártela, mostrártela, pero si te gusta, te recuerdo que yo voy a cobrar una comisión por eso, te la pagarías. O sea, eso es el deber ser, pero eso no está pasando. Y lo viví ahorita. Yo le digo, mira, Goldberg cliente, pero si no me das comisión, no te la muestro, no te la oferto. Así es sencillo. Entonces, ¿fue ético eso? Ahí se los dejo a su consideración. Seguimos. Entonces, ¿la compensación es obligatoria? No, el seller no está obligado a pagar una compensación por una asesoría o porque me traiga un cliente. Importante que lo entiendan. Como vendedor, mi agente necesita un permiso para ofrecer una compensación al agente comprador. Sí,
Si yo soy el vendedor y yo designé que Soraya fuera mi listing agent, ella tiene que recibir en el acuerdo de listado, en el listing agreement, una autorización donde la gente dice, te puedo ofertar, el seller está ofertando, está compensando al, al broker cooperating, al broker que coopera en la transacción, un 2%. Pero yo tengo que autorizar a mi listing agent. Su agente solo puede ofrecer una compensación a un comprador si tiene por escrito la firma del monto. O sea, ningún listing agent puede decir, te voy a dar 2%, pero eso me lo dijo mi seller, tranquila, pero tú tienes un contrato. No, entonces no lo puedes ofrecer. Tiene que ser por escrito y eso está, y eso se encuentra en el listing agreement. ¿Ok? Eso ya responde esta pregunta. ¿Qué tipo de compensación puedo ofrecer? Puede ofrecer cualquier, el agente del comprador permite la compensación. La compensación también podría considerarse como para ofrecerle al comprador ciertas concesiones como cubrir. Entonces, la compensación es cuánto voy a dar. Bueno, 1%, 2%, 3%. Todo depende de lo que el seller esté comprometido o el que él haya acordado de. ¿Cómo sabrá el agente de un comprador si hay una oferta de compensación? Anteriormente, qué interesante, ¿cómo sé yo que soy buyer agent que me van a dar una compensación ese seller? Anteriormente era sencillo, me metí en el MLS y el MLS lo tenía. En la actualidad, el MLS lo tiene completamente prohibido. Si lo leen acá, las ofertas de compensación no se pueden incluir en los servicios del Estado múltiple. Solamente se puede incluir ¿dónde? Lo puedo hacer a través de volantes, mi página de mercadeo, carteles, sitios web o simplemente a través de una llamada telefónica. A mí me llamaron mucha gente. Mira, ¿qué tal, Golver? ¿Cuánto me das para llevarte un cliente? Bueno, no te doy nada. Entonces no te llevo bien. No te quiero. Hasta ahí llegó el amor. Hasta ahí llegó el amor. Ahora, de lo que se trata, entonces tú le dices, sí, te ofrezco tanto, te pido por correo, te estás ofreciendo una compensación. Fíjate tú, muchos realtors me escribieron, me estás ofreciendo alguna concesión. Entonces yo le decía, sí, estoy dando $1,000 gasto de cierre. No, 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 pero no es eso. Yo quiero que me des una concesión a mí. Entonces yo le decía al realtor, está usando el término incorrecto. Usted me está pidiendo es una compensación, no una concesión. Vean lo interesante de hablar profesionalmente. Entonces, bueno, Golber, tú sabes, es lo mismo. No, no es lo mismo. Compensación es lo que yo te le pago al realtor, el buyer agent. Y concesión es una ayuda directa que yo le hago al comprador. Vean que son dos cosas distintas. Ya lo vamos a ver. Entonces, ¿cómo logro saber la compensación que recibe la gente del comprador? A través de cualquier sistema de comunicación tradicional, correo, WhatsApp, lo que usted tenga. Y una vez que ya la persona te dice que sí, sí, te voy a dar 2%, usted le hace firmar el documento que ya le hemos hablado, que es el Compensation Seller to Buyer Broker o Compensation to Seller Broker to Buyer Broker. Una vez que te dice, sí, está bien, yo te voy a dar 2%, ah, bueno, te mando entonces el acuerdo para que me lo firme. Ahorita salieron dos acuerdos importantes que es cuando tú vas a dar la compensación y cuando tú vas a dar crédito al comprador. Vital. También están en comunidad cuánto. Vamos a volver a... No quiero hacer tan largo el tema de hoy. Quiero hacerlo corto porque supuestamente la mente se distrae y todo. Por ahí viene mi libro. Se llama Cognitivo. Prepárense para que lo compren, lo lean y lo aprendan. ¿Tengo que anunciar una oferta de compensación si decido hacer una? Depende de usted decidirlo. La publicidad puede ayudar a difundir su información, pero no tengo por qué ponerla
Yo puedo simplemente poner la casa en venta y no decir que voy a dar compensación y esperar a que algún agente interesado me llame y me pida la compensación. O sea, que no es obligatorio que yo la ponga en mis redes ni nada de eso. Solo que espero que me llamen o me manden un correo y decido en ese momento si la doy o no la doy. Todo depende con qué rapidez quiero vender yo la propiedad. Concesión. Vean, aquí viene la diferencia. No es lo mismo una concesión que una compensación. La concesión del vendedor es diferente a la oferta de compensación. Es cuando el vendedor cubre ciertos costos asociados con la compra de una vivienda para el comprador. ¿Ven qué interesante, no? El vendedor dice, yo voy a concederte una ayuda relacionada a tus gastos de cierre. Me dice Eve, que la estoy viendo aquí, ¿verdad? Y Evelyn me dice, Goldberg, yo voy a comprarte la casa, pero en los gastos de cierre, los costos de originación de la hipoteca del préstamo son $3,000, $4,000. Tú como comprador me podrías conceder o ayudar en una concesión con ese dinero. Entonces yo podría decirte como vendedor, bueno, sí, si eso te hace falta para cerrar negocio o eso es producto de la negociación, yo te puedo ayudar con esos gastos de cierre. Esas son concesiones, no son compensaciones. Compensación es lo que cobra el agente a través de su broker por asesorar en la transacción. Concesión es un beneficio que da el vendedor directamente al comprador. Las concesiones, como lo dicen acá, ¿verdad? Las concesiones se pueden hacer, sea más accesible para que el comprador reducir sus gastos iniciales de cierre. Ustedes saben que los gastos de cierre pueden estar en el orden del 5% para un cliente comprador. Una casa que vale 400,000, el 5%, ¿cuánto es? $20,000. Entonces, ahí se puede trancar la transacción y el vendedor puede dar la concesión. Es un acto unilateral y voluntario. Yo decido si te doy la concesión o no. ¿Tú me concedes tal cosa? Sí. Entonces, estas pueden cubrir para algunos costos de transacción o inclusive reparaciones de la propiedad. El dueño de la casa te dice, bueno, está bien, yo te voy a dar esa concesión y yo voy a cambiar esa puerta. Yo la pago. ¿Entiendes? Entonces, ahí está metido una concesión. ¿Qué son las concesiones del vendedor? Dice cómo el vendedor de una casa tiene opciones de decidir. Incluso vamos a ver, esto es lo que necesitas saber mientras consideras el enfoque adecuado. Es decir, cuál va a ser la concesión que yo voy a dar sobre esa propiedad. El vendedor paga ciertos costos, aquí se repite, las concesiones también ayudan a la propiedad de la vivienda sea más accesible a los compradores y reducir sus gastos de cierre. ¿Cuáles son algunos ejemplos de concesiones que se pueden ofrecer? Vean qué bonita esta foto, ¿ves? Todos empezamos a trabajar en equipo, el vendedor aporta, inclusive el loan officer, para aquellos que no lo saben, yo tengo licencia de loan officer y también estoy junto con el equipo de Credit Max y Meggy que me está apoyando y todo un equipo otorgando préstamos hipotecarios. Entonces, todos aquí participamos y podemos hacer concesiones. Oigan bien, concesiones. Entonces, todo lo que es el pago de la casa de título, puedo hacer concesiones que se inviertan en el source title, en la originación del préstamo, la inspección. Yo puedo decir, el vendedor puede decir, ¿sabes qué? ¿Cuánto te está costando la inspección? Ay, me cuesta $500, no importa. Yo te voy a dar esa concesión y yo como vendedor la voy a pagar. La originación del préstamo vale, yo voy a dar esa concesión. Todos esos gastos asociados a los gastos de cierre son considerados. Ahora yo pregunto, vamos a ver quién me responde.
la compensación que recibe el agente de real estate y forma parte de los gastos de cierre en una transacción. Pregunto, no hay quien me responde. La compensación que recibe el agente de real estate Sí, forma parte de los gastos de cierre. sí, sí. Ok, la respuesta, pequeño saltamontes, es no. La compensación no forma parte de los gastos de cierre. Vean todo lo importante de asistir a estas clases, de practicar, de descubrir. De eso me siento súper orgulloso porque sé que muchos de los agentes que están conmigo me han dicho, Golber, aprendí un montón. Más que la satisfacción de vender una casa o de conseguir un préstamo, aprendí un montón. La respuesta es no. Golber, ¿y cuáles son los gastos de cierre? Bueno, es un tema full, te lo voy a mandar por escrito, pero todos los gastos, por lo menos los que estoy mencionando ahorita, todo lo que es casa de título, revisar los títulos, la originación del préstamo, si ves la lámina, no sé si estás viendo la lámina que estoy Sí, sí, proyectando. ajá. Entonces, los gastos de la asociación de propietarios, los impuestos inmobiliarios, las reparaciones por la propiedad, las actualizaciones de la casa. Es decir, todo esto puede formar parte de los gastos de cierre. Pero los Ok. gastos de cierre necesariamente, la comisión, la compensación, porque ese es el término que se va a usar ahora, de la gente de real estate formalmente no está considerada un gasto de cierre. ¿Por qué? Porque su nombre lo indica. Gastos que se originan con motivo del cierre de la transacción. Entonces, yo para poder cerrar una transacción voy a tener unos gastos y estos gastos están establecidos ya cuáles son. La comisión de la gente es una compensación aparte al cierre de la transacción. Es una compensación aparte. Claro, cuando tú le dices a un cliente cuáles son mis gastos de cierre, muchos agentes de real estate la involucran allí, en la práctica. Pero en términos estrictamente eh, eh, legales, los gastos de cierre, no, la compensación que recibe el Realtor no es considerado un gasto de cierre. Entonces, es importante, hay que hacer una clase sobre todos los gastos de cierre, eso lo vamos a hacer los martes y los viernes. ¿Cómo funcionan las concesiones del vendedor? Las concesiones del vendedor se pueden anunciar por adelantado y negociar como parte del contrato de venta. En el contrato, una concesión suele estar escrita como un monto específico en dólares. Las concesiones del vendedor, por lo general, no son vinculantes hasta que se incluyen en un contrato de compraventa. Es decir, yo puedo dar una concesión. De hecho, en el MLS yo puedo publicar una concesión. No puedo publicar una compensación, pero una concesión sí. El vendedor motivado puede dar $5,000 en gastos de cierre. Eso es una concesión. Eso no es una compensación. Eso tienen que tenerlo claro. Vamos a ver aquí la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre una concesión y una compensación? Las concesiones pueden cubrir la variedad de costos asociados al comprador con la compra de una vivienda, mientras que una oferta de compensación es específica cuando el vendedor o su agente que lo representa acepta compensar al agente de un comprador por traer un comprador al cierre con éxito. Fíjense qué interesante, ¿no? Entonces, ojo con esto y aquí se marca la diferencia. Los compradores que estoy ofreciendo, ¿cómo les digo a los compradores que estoy ofreciendo concesiones? Bueno, las concesiones se pueden anunciar públicamente. Esta información es oficial, ¿oyeron? Esta lámina es una información oficial de la NAR. Esto se los he pasado en español, la tienen en su comunidad cuántica, espero que lo hayan leído. Estas láminas son oficiales de la NAR. Eso es lo que a mí me gusta porque
Aquí no hay invento, no hay chisme, ni cuento, ni novela. Esto es lo que la ANAR nos está diciendo. La concesión se puede anunciar públicamente y compartir en un servicio de MLS. Se lo acabo de decir ahorita. La concesión, la compensión, no. La concesión, sí. Una plataforma en línea también la puedo hacer en diferentes fuentes y discutir. Tenga en cuenta que no todos los MLS permiten que se anuncien concesiones. Hay algunas plataformas del MLS, la mayoría lo permite, pero hay algunas que por la creatividad de ciertos realtors decidieron tampoco aceptar concesiones, porque muchos realtors colocaron algo así como que te doy, vean lo creativo que se hicieron, te doy $5,000 de concesión para gastos de cierre, el cliente vendedor está muy motivado y te da además 3 Coca-Cola para el buyer agent. Entonces, bueno, ¿qué es eso? 3 Coca-Cola. Bueno, ya te estaba diciendo que le estaba dando disimuladamente 3%. Entonces, algunas MLE tampoco aceptaron en las concesiones. La mayoría sí la acepta, pero ojo con eso. Algunos solo permite indicar si está ofreciendo una concesión, simplemente colocar sí o no, dependiendo del MLS con el que usted esté trabajando. Recuérdense que los MLS son, ciertos condados tienen plataformas de MLS distintas. ¿Ok? No es la misma al de Miami, al de Orlando, ¿ok? Entonces, hay unos que te permiten, el seller está dando concesión en esta transacción, respuesta sí. Ok. Entonces ya sabemos, pero no la especifica, tienes que llamarlo. Si decide incluir una concesión en un MLS, debe estar escrita como la suma total de todas las concesiones y no puede estar condicionada al uso o al pago de un agente del comprador. O sea, si yo voy a dar una concesión por concepto de te voy a ayudar con la inspección, yo voy a pagar la inspección, yo voy a pagar los gastos de originación del préstamo, pero no puedes colocar, si me das si me originas el préstamo, yo te pago la inspección. Entonces, condicionar una concesión a que se dé otro supuesto no se puede colocar. Entonces, esas son cosas que va. ¿Existe un límite? Esto fue lo que preguntó Soraya. Si está por ahí Soraya. ¿Existe un límite para las concesiones que se puede ofrecer? Sí. Sí, no puedes ofrecer todo en concesiones. El límite del valor total de las concesiones que puede ofrecer depende de los términos establecidos por el prestamista del comprador y la ley del Estado. Sin embargo, cualquier pago que ofrezca para la tarifa del agente comprador está excluido de este monto y debe realizarse fuera del MLS. Ejemplo, New Construction. Los préstamos FHA reciben hasta el 6% de gastos de cierre. Y un préstamo convencional puede recibir hasta máximo del 3% del valor del monto de la propiedad. Ejemplo. Hay excepciones, ojo, pero quiero que se lleven el concepto. Goldberg, la casa vale $24,000, $400,000. Y es un préstamo FHA, muy bien. Es una constructora nueva, muy bien. Pero resulta que la constructora nueva está dando 6% en gastos de cierre, es decir, $24,000. ¿Puede dar el vendedor otra concesión? La respuesta es no, porque el máximo porcentaje que se puede dar por ese préstamo en específico, tal como lo establezca la ley del Estado o lo establezca el prestamista, el lender del comprador, es 6% para FHA, 3% para convencional, dependiendo de los límites que compre. Yo le voy a mandar esa tabla para que la tengan ahí. Si es VA, puede ser hasta un 4%. Entonces, por eso es que ustedes van a ver mucho que el préstamo es de 400,000, pero como es un New Construction, están dando 6%, $24,000 de gastos de cierre. Entonces, ya cuando tú quieres aportar para gastos de cierre como agente de real estate, no puedes,
¿Por qué? Porque el lender dice, mira, lo máximo que se puede recibir para gastos de cierre es 6%. Y ya lo dio la constructora, ponchado. O si la constructora dio un 5%, entonces tú puedes dar el 1% de diferencia, pero no más de ahí. Entonces, ojo con las concesiones. Espero que eso les haya quedado claro. Bueno, no me quise extender mucho, pero sí, se me fue una hora. Vamos a chequear aquí el chat rapidito. Seller Una Broker, pregunta, Goldberg, disculpa, dígame. es Alexander. Eso que acabas de decir aplica también para el caso que sea un núcleo familiar. Por ejemplo, yo soy el agente, estoy comprando mi casa con el núcleo familiar y quiero ofrecer parte de mi comisión. Sí, A llevar si tú como agente dices, yo quiero aportar, hacer lo que se llama contribution letter, una contribution, carta de exacto. contribución, donde en esa carta de contribución yo voy a aportar, no sé, $5,000. Pero si compraste un new construction y ese new construction ya te había dado en gastos de cierre el beneficio, supongamos el 3%, si es un convencional, ya el prestamista no te va a aceptar tu contribución. ¿Por qué? Porque excediste el límite de concesiones que se pueden otorgar en una transacción. Hay límites, como lo preguntó Soraya. No puede decir, yo en concesión te voy a dar 40%. No, el límite es dependiendo del tipo de préstamo. En básico lo vas a ver FHA máximo 6%, convencionales 3%, hay convencionales que suman un poquito más, VA un 4%, hay unos, yo te voy a mandar una tabla que te va a decir, pero eso es importante que lo tomen en mente. Si tú quieres hacer una contribución a un familiar en tus gastos de cierre de tu comisión, tiene que respetar cuánto ya hayan dado anteriormente o el vendedor o la constructora u otro agente. ¿Ok? Golver, Es una importante. pregunta, Sí. Gracias, Goldberg. Golver, con ese mismo caso del amigo que te preguntó ahorita. Él puede, si es de su núcleo familiar, él puede dar la comisión como down payment. No tiene nada que ver No, con los cierres. no puede. El down Siendo payment es un del monto. grupo Primero que tú tienes que demostrar tu habilidad para repagar la deuda y tu habilidad, esos fondos deben estar ya disponibles. Tú no puedes ofrecer un down payment de unos fondos que todavía no son tuyos, porque tú no te ganas tu comisión o tu compensación, que es la palabra, hasta tanto no hay un cierre. Entonces, que bajo ningún concepto en orden cronológico tú podrías ofrecer un dinero para dar un inicial de algo que no tienes. O sea, eso es un razonamiento básico. Igualmente, el down payment un documento, es un monto, un fondo, esa es la palabra correcta. Son unos fondos que tú tienes que tener ya disponible en el momento que inicias el proceso de la compra. O sea, que no aplica para nada. Preguntas. Bueno, no hay preguntas. Espero que haya sido de su agrado y aprovechemos cada uno de estos. Les recuerdo que quiera tener una cita con nosotros. Ahí está el teléfono de Meggy o mi teléfono directamente y agendamos una cita con ustedes y sus clientes compradores completamente gratuita. Una de las cosas que yo estoy siempre hablando como oficial de préstamos es que y se los voy a decir con absoluta franqueza, que tienen que aprender como educador, tienen que entender el proceso. Cuando usted está estudiando, usted se da cuenta de que va a haber 4 o 5 capítulos asociados a los préstamos. Y es muy lamentable ver cómo los agentes se quieren apartar de esta responsabilidad. Tienen que entender el proceso, tienen que